trabajaba en el electromagnetismo de su corazón era interpretada por su mente, por su cerebro. Entonces él decodificaba esa frecuencia en palabras. Él dijo, hasta el día de hoy se acabó la ley y los profetas, se acabaron los anuncios y los falsos profetas. Es el tiempo de manifestar la verdad en esta tierra. Padre Cristo, en esta tarde, este es su programa El Despertar de tu Conciencia. Me digo con un buen contenido en el día de hoy. Hay un tema muy interesante, aunque todos los temas que hemos producido han sido interesantes, pero Dios es infinito y cada día Dios nos va dando cosas nuevas. En el día de hoy tenemos un pequeño tema. Digo pequeño porque son palabras que utilizamos para minimizar las cosas, pero entendiendo que en el camino de Dios nada es pequeño porque Dios es infinitamente infinito. Entonces, en el día de hoy vamos a traer un tema muy importante, a petición. ¿Qué es el don profético? ¿Qué es el don profético? ¿Sabe que en el contenido que nosotros manejamos, nosotros nos vamos a la raíz del asunto o a la esencia, ya que el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo manifestado en el cuerpo de Jesús, Él mismo dijo que tenemos que escudriñar las Escrituras, porque a nosotros nos parece que las Escrituras son la vida eterna. No, ellas son las que dan testimonio de Él. Entonces, en este caso, vamos a hablar de lo que es el don profético. Tendríamos que comenzar diciendo que es un don. Un don es una dádiva. Usted sabe que, hablando en el término espiritual, los dones de Dios son inmerecidos. ¿Por qué? Porque como somos seres humanos caídos, o sea, somos seres espirituales, viviendo experiencias humanas en un cuerpo, pero cuando estamos en este plano, así es que hablamos. Somos seres humanos caídos. Al ser seres humanos caídos, todos los dones que proceden de Dios son inmerecidos. Note que cuando usted hace un regalo en este plano del tiempo, este plano humano, aquí en este universo material, lo damos porque le agradecemos o porque alguien creemos nosotros como seres humanos que merece algo. Pero en el caso de la divinidad, no merecemos nada. Entonces, el don profético es el tema que vamos a tratar en este día y vamos a definir qué es un don. Un don es un regalo, es una dádiva. En el caso de la divinidad, todo lo que proviene de Dios, somos inmerecedores. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando tenemos algo que proviene de la divinidad de Dios, y como sabemos que es inmerecido, debemos de entender que eso nada más puede ser activado y va a ser próspero cuando sea activado por la divinidad. Aunque hay un texto en Corintios 12, 1 Corintios 12, que dice: no ignoré acerca de los dones, porque muchos son llevados como a ídolos mudos, dándome a entender que aunque el don sea de Dios, hay espíritu inmundo que puede utilizar los dones de Dios irregularmente e ilegalmente. Vamos a proceder en el día de hoy a darle lectura al texto base, y se encuentra en el libro de Amós, capítulo 3. Voy a utilizar dos versos en el libro de Amós muy importantes. Yo quiero que usted entienda que todo lo que tratemos en este canal vamos a desglosarlo hasta que le encontremos, como dice por ahí, la quinta pata al gato, porque hay muchas cosas en la escritura que no cuadran a veces. Entonces, usted tiene que entender como oyente, sabiendo que hay muchas informaciones, muchas, que la Biblia no es simplemente un libro, sino que la palabra Biblia significa conjunto de libros. Entonces usted tiene que entender eso, que aunque la Biblia que nosotros portamos ahora tiene 66 libros, debería de tener más. O sea, no crea que la Biblia es solamente un libro. No, la Biblia es un conjunto de información, de libros. Entonces, vamos a dar lectura al capítulo 3 y vamos a leer dos versículos. El versículo 3
y después vamos a brincar al versículo 7. Amén. Y debe de entender que aquí vamos a desglosar todo con todo lujo de detalle. Amén. Dice aquí la escritura en el nombre de Jesucristo: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. El versículo central del tema de hoy es el versículo 7. Dice así: porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a su siervo los profetas. Porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a su siervo los profetas. Gracias, Señor, por tu palabra en este día, en el nombre poderoso de Jesucristo. En este día vamos a comentar un poquito y vamos a desglosar el contenido de hoy. Por ejemplo, el contenido de hoy le hemos puesto como título: ¿qué es el don profético? Ya dimos una definición que, refiriéndonos a lo divino, un don es algo inmerecido porque proviene de Dios. Entonces, ya dijimos algunas cosas y dimos a entender que lo que proviene de Dios solo puede ser activado por Dios. Amén. Entonces, como estamos hablando del don profético, tendríamos que saber ahora qué es un profeta. Hay un texto en hebreo que dice que en la antigüedad Dios hablaba a los padres a través de sus siervos, los profetas, pero que en el día de hoy Él habla a través de su Hijo. Ahora tendríamos que saber quién es el Hijo. Muchos de nosotros por mucho tiempo habíamos creído que Jesús era el Hijo de Dios. No, el Hijo de Dios es Cristo. Ahora, el Hijo de Cristo es Jesús. Por eso Jesús decía: no puedo yo hacer nada sin antes ver a mi Padre hacerlo. Entonces usted cree como que Él estaba viendo físicamente a alguien haciendo algo. No, lo que Él estaba diciendo era que la frecuencia energética que se le revelaba en el electromagnetismo de su corazón era interpretada por su mente, por su cerebro. Entonces Él decodificaba esa frecuencia en palabras. Por eso Él no hacía nada sin antes ver a su Padre hacerlo. Entonces, ¿por qué así como yo digo? Porque la Biblia dice que aquel verbo fue hecho carne, dando a entender que la información energética, los códigos divinos del cielo estaban hechos carne en el cuerpo de Jesús. ¿Qué significa eso? Que las células del cuerpo de Jesús portaban la información divina. Tremendo esto, ¿verdad? Bien. Entonces, dirá usted: ¿y por qué usted me trae ese tipo de información? Claro, estamos hablando que es el don profético. Entonces, leía yo: andarán dos juntos si no están de acuerdo. No es posible. Si usted ve, la escritura está hablando en un término humano, claro, para llevarte al término espiritual. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Le está dando a entender que lo que se ve no se veía, pero lo que no se veía ahora se ve. Está dando a entender que todo lo que es físico, material, no es simplemente físico y materia, sino que es elemental, la energía de frecuencia que sostienen esa materia. Entonces, yo no puedo tener un don profético de parte de Dios y lo que yo hablo, la profecía que yo profetizo, son terrestres. Hay un texto que dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a su voluntad intercede por los santos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible, dando a entender que la conversación espiritual no es en palabras. Ay, Dios mío. Ay, Padre. Ay, Dios mío. Vámonos suave. Le ocurre a ese verso que está en Romanos 8:23 lo mismo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue a un lugar
se le ha dado a un hombre expresar. El capítulo 8, que fue el mismo Pablo que le escribe, dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mi pregunta sería, ¿cómo yo entonces profetizo si no entiendo quién es el que me hace profetizar? Quien me hace profetizar a mí es Dios, porque yo porto un don profético, y entonces el don profético es una dádiva inmerecida que yo porto de parte de Dios. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. En el término espiritual, lo que está diciendo la Escritura, no puede estar el alma fusionada con el espíritu si no están de acuerdo. Si la información espiritual no es decodificada por el alma, es porque el alma no tiene la información correcta. Alábalo. Alábalo. Usted ve un sinnúmero de profetas que están profetizando cosas materiales. Yo no entiendo cómo es eso, porque en el mundo espiritual o en el cielo, que siempre menciona sin saber dónde está establecido, porque el cielo no tiene un lugar establecido, porque entonces no sería infinito ni eterno. Entonces, yo no sé de dónde es que profetizan cosas materiales, si en el mundo espiritual no hay cosas materiales, en el mundo espiritual hay cosas en frecuencia, en vibración y en resonancia. Tendríamos que profetizar cosas materiales, claro que sí, pero interpretándole y dándole a entender a quien se le da la palabra cómo es que se debe traer eso a este plano. Porque me explíqueme usted a mí. Usted me dice que yo me voy a dar un carro. ¿De qué forma yo voy a traer ese carro? Que el carro yo lo voy a conseguir es porque Dios a usted le mostró lo que yo no pude ver. Entonces, como usted fue la que pudo ver lo que me pertenecía a mí, entonces usted tiene que darme la ciencia y la manera cómo yo voy a materializar eso aquí en este plano. ¿Por qué? Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La Biblia está registrando en Hebreo 1 que en aquellos tiempos se profetizaba anunciando, pero ahora se profetiza a través del Hijo. Se profetiza materializando las cosas. Pero Juan dijo, entre los nacidos de mujer, de matriz, de vientre, no hay uno más grande que Juan el Bautista, pero los que nacen de la revelación son más grandes que él, dando a entender que este es el tiempo de la manifestación, no del anuncio. Estamos cansados de tantas profecías vanas. Queremos realidades. Ya es el tiempo de la manifestación. Por eso cuando Jesús aparece, es necesario que Juan menguara para que él creciera. ¿Entiende? Porque la cabeza era Juan. Tenía que ser cortada la cabeza de Juan para que la cabeza de Jesús fuera la que gobernara. En este tiempo hay profetas que hay que cortarle la cabeza para que vengan los genuinos. Él dijo, hasta el día de hoy se acabó la ley y los profetas, se acabaron los anuncios y los falsos profetas. Es el tiempo de manifestar la verdad en esta tierra, profetizar lo que verdaderamente viene del cielo. Setole malo como mamasuriba, Jerón Banduki Misatai. Jaja, aleluya. Vamos a leer un próximo texto. Se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 70. Para concluir el tema del día de hoy. Lucas 1, verso 70 dice de la siguiente manera: como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Cuando Jesús determina que Juan es el último de los profetas de la ley, él no está diciendo que no hay profeta. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 3, dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Mi Señor me está diciendo a mí, a todos ustedes, que el que no se parezca a Jesús no es un verdadero profeta. Alábalo. Este es el tiempo de la manifestación. El profeta Daniel dijo, los entendidos entenderán y resplandecerán como las estrellas su perpetua eternidad, pero los impíos van a seguir procediendo impíamente. Usted tiene una equivocación. Un impío no es un inconverso. Un inconverso
siquiera entiende la Biblia, lo que está escrito en ella. Pero un impío es aquel que leyendo la Biblia y entendiendo y interpretando la Biblia a su manera, no la interprete correctamente, porque tiene que ser interpretada en el Espíritu, y no la cumple, la viola, porque dice que la oración de los impíos para Dios es una abominación, pero que los oídos del Señor están atentos a las oraciones de los justos. Usted ve gente que profetiza y se cumple, pero eso no significa que es Dios que está hablando. Porque la adivina que estaba detrás de Pablo cuando él fue a Éfeso, allá de Macedonia, ella sabía que ellos eran de Dios, y ella dijo: estos son siervos del Dios Altísimo. Ahora mi pregunta es: ¿por qué ella no dijo aquellos fueron? Porque Pablo era romano, y Pablo, siendo romano y teniendo 3 nacionalidades, hebrea, judía, romano y un sinnúmero de nacionalidades, Pablo se permitió a sí mismo caer preso, porque él entendía que él fue a libertar a un preso espiritual y a un preso físico, que era el carcelero. Por esa razón él esperó el momento adecuado para echar fuera el demonio de la pitonisa. Pero el hecho de que tú adivines profecía y adivines acontecimientos futuros, no te dicen a ti que tú eres profeta, porque la divina dijo: estos son los siervos de Dios Altísimo. Lo que ellos no entendían, aquellos fueron. Por esa razón, todo aquel que se parece a Jesús es profeta, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El don profético es una dádiva divina y solo puede ser activada cuando tú y yo y cada uno de vosotros nos parezcamos a Jesús. Padre Cristo, y hasta el próximo video.